Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Yo soy María José, estamos aquí con Daniela, con Emilia y con Areli. Bienvenidos al podcast Las Chicas del Condado. Hoy vamos a hablar sobre el libro Lejos del Polvo. Está muy interesante, así que comenzamos con Emilia. Para mí, la sequía y la humedad del suelo fueron provocadas por la intensa actividad en la práctica de los cultivos realizada por los humanos. A consecuencia de toda esta sequía, hubo una migración masiva de personas de ahí hacia California, porque no había garantía de sobrevivir. La neumonía por polvo enfermaba y mataba a los niños y adultos. La sequía era implacable y de vez en cuando, a veces cuando yo hacía llovizna, había esperanza. Pero a pesar de todo esto que estaba pasando, la familia de Billie Joe sentían la emoción de la alegría porque estaba a punto de llegar un nuevo miembro a su familia. Para Billie Joe, la música era su consuelo, porque al tocar el piano se olvidaba del polvo. Su familia para ella siempre había sido suficiente. Muchas cosas le pasaron a Billie Joe, como por ejemplo la pérdida de su mamá y de su hermano, que sus manos se quemaron y ya no pudo seguir tocando el piano. Y todo esto la llevó a que se distanciara de su papá. Ella, cuando intentó alejarse del polvo al fin y toma un tren, se da cuenta de que ese siempre iba a ser su hogar. Metafóricamente hablando, la lluvia, cuando al fin llovió en aquel lugar, como que entró en ella y así como la lluvia hizo crecer el pasto y el trigo, la ayudó a ella también a perdonar y a mirar hacia adelante. ¿Qué tal tú, Dani? Pues creo que este es un muy buen libro que nos da mucho de qué hablar y podemos analizarlo desde varios puntos, empezando también por el psicológico. Pues desde el principio podemos ver que el papá de Billy es una persona muy reservada, que guarda mucho sus sentimientos y que tiene mucha incidencia esto en la comunicación que tenía tanto con Billy como con su mamá. Bueno, la mamá también podemos ver que Billy la describe como una persona un poco seria y reservada, pero pues quiera que no, también la describe como que era su apoyo emocional en cuanto a los integrantes de su familia. Y es por esto que podemos ver que al sufrir esta pérdida de la muerte de su madre y de su hermano, pues la relación entre Billy y su papá comienza pues a ir en declive, porque al no estar, pues quiera que no esta persona que era como el sustento, que era su mamá, comienzan a distanciarse mucho más. Y creo que también afecta mucho el hecho de que su papá siempre había querido un varón y lamentablemente sufrió una muerte del hijo que estaban esperando. Entonces, todo esto juntado al final lleva, creo que al extremo a Billy, y por esto mismo es que toma la decisión de abandonar o de subirse a ese tren. Y eso también tiene muchísimo que ver con la geografía del lugar. Podemos ver que un lugar que sufría de bastantes tormentas de polvo y que incluso cuando parecía haber una lluvia esperanzadora, terminaba siendo solamente o una esperanza o terminaba yéndose al extremo y arrasando con todo. Y también aquí tenemos que ver que el lugar era muy malo, pero también lo que propició a que las cosas empeoraran fueron la relación ecológica que tenía el papá de Billy con la tierra, ya que pues al solamente verla como un medio de producción, nunca realmente conectó con ella y no tampoco escuchaba mucho a lo que le decía la tierra, por así decirlo. Entonces, pues, en conclusión, podemos ver que este es un libro muy bueno, pero a la vez un poco trágico. Pues Billie Joe es una chica, una chava de 14 años que vive en una zona rural de pues, Oklahoma. Podemos ver que ella es como una chava muy luchona, siempre intenta salir adelante a pesar de todo lo que tiene que vivir y de todo lo que tiene que pasar. Una de las cosas, la que más la marca es pues, la muerte de su mamá y hermano, y psicológicamente podemos ver cómo ella sufre la melancolía, el dolor y la tristeza y obviamente una depresión al vivir todas estas cosas tan seguidas. También al ver que la gente en su pueblo seguía muriendo a causa de la neumonía por el polvo, que su papá seguía siendo pues terco y con mucha esperanza en la tierra, pues como vemos, no, las cosas no se dan, y ella solo empieza a guardar muchas cosas, mucho dolor, y lo vemos reflejado en el drama escrito que da en el libro, que yo lo veo más como un poema. Pero geográficamente sabemos que la sequía se da por la falta de agua, la falta de lluvias, y al ser una zona rural se ve muy afectada, tanto por la falta de agua, como por el decline económico y la falta de alimentos, que también se ve reflejada en su mamá, que se dice que es una mujer muy delgada, muy esbelta. Todo esto, todas las situaciones que le pasan, la orillan a subir al tren e irse y dejar todo atrás y pues por fin avanzar. Bueno, pues de mi parte, yo puedo decir que me encantó el libro, pues en general habla mucho de la perseverancia y de uno ser capaz de salir adelante.
Conforme lo psicológico, yo veo a Billie Joe como una niña fuerte, sin miedos y capaz de salir adelante sin ningún pero. A pesar de que a veces se rendía de una u otra forma, con el tiempo volvía a ser ella misma. Me imagino que también de cierta forma lo cultural ecológico está muy relacionado con lo que pasa en su comunidad donde vive, pues de una cierta forma se acostumbraron a vivir con estas tormentas de polvo. Y lo bonito de esto es que entre todos se apoyaban y salían adelante a pesar de todo lo que dejaban estas tormentas, prácticamente nada. Pues como dice en el libro, durante las tormentas se daban refugio los vecinos y todavía después de tormentas todos se preocupaban el uno por otro. Y para finalizar, en cuanto a la geografía del libro, siento que también te da a entender lo grande que estas tormentas de polvo eran. Pues en una parte del libro los vecinos tuvieron que salir de la ciudad, migrar hacia otros estados y buscar pues otro hogar para poder salir adelante. Y eso sería todo.